Vamos ya con los ejercicios de esta clase. En el primer ejercicio nos piden que descompongamos los polinomios que veamos en un producto de una suma por una diferencia. Empezamos con el apartado A y tenemos x al cuadrado menos 4. Recordad que para descomponer un polinomio en una suma por una diferencia tenemos que encontrarnos con una diferencia de cuadrados. Vamos a poner aquí la fórmula. Si tenemos un número al cuadrado menos otro número al cuadrado, esto siempre lo vamos a descomponer como la suma de esos dos números sin los cuadrados por la diferencia de los mismos números. Y es lo que vamos a hacer en todo el ejercicio 1. ¿Veis? Aquí vamos a tener que buscar una diferencia de cuadrados, una expresión de esta forma. Y esto lo vamos a transformar en una suma por una diferencia. Aquí tenemos x al cuadrado menos 4. Tenemos que buscar el cuadrado de algo menos el cuadrado de algo. En este caso es fácil porque el cuadrado de 4 es 2. Entonces podemos poner que x al cuadrado menos 4 es x al cuadrado menos 4, que es 2 al cuadrado. Aquí ya tenemos una cosa al cuadrado menos otra cosa al cuadrado. Tenemos una diferencia de cuadrados. Y esto podemos ponerlo como una suma de esos dos números, x más 2, por la diferencia de esos mismos números, x menos 2. Entonces, x al cuadrado menos 4, este polinomio, en este caso binomio, lo podemos expresar como una multiplicación de dos binomios, de dos polinomios. Hemos hecho su descomposición factorial. Vamos con el apartado B. Aquí tenemos x al cuadrado menos 16 y tenemos que descomponer este polinomio en factores. Entonces, como aquí tenemos una resta, vamos a ver si podemos hacerlo por una diferencia de cuadrados. Buscamos el cuadrado de un número menos el cuadrado de otro número. Vamos a poner esta expresión en forma de una diferencia de cuadrados, x al cuadrado, menos, y tenemos que poner ahora 16 como algo al cuadrado. 16 es igual a 4 al cuadrado. 4 por 4 son 16. Si no lo veis claro, el número que hay que poner aquí, siempre podemos calcular la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de 16 nos da 4. Bueno, pues aquí ya tenemos una diferencia de dos cuadrados y eso significa que podemos volver a escribir esta expresión como la suma de los dos números. En este caso los números son x y 4. Son los números que están elevados al cuadrado. Pero no le ponemos el cuadrado. Por la resta de esos mismos números. Y ya tenemos hecha la descomposición factorial de este binomio. Vamos con el apartado C del ejercicio 1 y tenemos que descomponer este binomio en una suma por una diferencia. Para ello tenemos que buscar una diferencia de dos cuadrados. El primer cuadrado ya lo tenemos, que es x al cuadrado, luego la diferencia, el menos, y ahora tenemos que poner el 25 como un número al cuadrado. Entonces la raíz de 25, la raíz cuadrada de 25, como sabéis, es 5. Entonces x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Ya tenemos una diferencia de cuadrados. Y esto es igual a una suma por una diferencia de esos dos números. Recordad siempre que cuando tengamos un número al cuadrado menos otro número al cuadrado, eso siempre va a ser igual a la suma de esos dos números por la diferencia de esos dos números. De esta forma pasamos de una expresión polinómica, en donde hay un polinomio, en este caso un binomio, a una expresión con factores. Estamos descomponiendo en factores este polinomio, en este caso binomio. En el apartado D tenemos esta expresión y tenemos que descomponer en factores a este binomio. En concreto tenemos que buscar una suma por una diferencia. Entonces tenemos que buscar la diferencia de cuadrados. Tenemos que poner esto de aquí como algo al cuadrado y esto de aquí como algo al cuadrado. Vamos a ver. 4x al cuadrado. Si tenemos que poner esto como algo al cuadrado, pues pondríamos 2x, todo ello, elevado al cuadrado. Fijaos bien lo que estamos haciendo. 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado es x al cuadrado. Tenemos que buscar un número, el cual todo él elevado al cuadrado nos da esto de aquí. Si no lo veis claro, siempre podemos hacer la raíz cuadrada de este número. Y eso es la raíz de 4 por la raíz de x al cuadrado. La raíz de 4 es 2, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces tenemos que 4x al cuadrado es igual a esto
al cuadrado. ¿Veis? Calculándole la raíz cuadrada, tenemos ese número al cuadrado. Entonces, el primer número es 2x, todo él elevado al cuadrado. Esto de aquí es esto. Y ahora vamos a ver el segundo. Tenemos que poner el 16 como un número elevado al cuadrado. 4. 4 al cuadrado nos da 16. ¿Veis? Y si no, pues hacéis la raíz de 16, que os va a dar 4. Entonces, aquí ya tenemos una diferencia de cuadrados. Y esto es igual a la suma de los dos números sin los cuadrados. 2x más 4. Sumamos este número, lo que hay dentro del cuadrado, más este número, ya sin el cuadrado, por la diferencia de esos dos números, 2x menos 4. Vamos con el apartado E del ejercicio 1. Aquí tenemos el binomio y tenemos que descomponer este binomio, este polinomio, en factores. Vamos a hacer una factorización y tenemos, en este caso, nos piden que calculemos una suma por una diferencia. Entonces tenemos x al cuadrado menos 1. Necesitamos una diferencia de cuadrados. Y para ello tenemos que encontrar el cuadrado de un número menos el cuadrado de otro número. Con esta forma, el cuadrado de un número menos el cuadrado de otro número, si conseguimos encontrar esta forma, entonces ya podemos hacer directamente la suma por la diferencia. En este caso, a al cuadrado viene a ser x al cuadrado. Ya tenemos un número al cuadrado. Menos, tenemos la diferencia, y aquí tenemos un 1. Y 1 tenemos que ponerlo como algo al cuadrado. 1 es igual a 1 al cuadrado. Entonces así ya obtenemos una diferencia de cuadrados. Y ahora esto sí es igual a la suma de esos dos números sin los cuadrados por la diferencia de los mismos números. Y ya tenemos descompuesto este polinomio en su producto de factores. Vamos a hacer el apartado F del ejercicio 1 y vamos a descomponer este polinomio. Aquí podemos hacerlo por una diferencia de cuadrados. Y vamos a ver cómo podemos poner todo esto de aquí como el cuadrado de alguien. Pues haciendo, vamos a poner aquí ya esto, la raíz cuadrada de todo esto, lo que nos dé, va a ser lo que metamos aquí dentro. Y luego todo ello lo elevamos al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de 100x al cuadrado, recordad, es la raíz de 100 por la raíz de x al cuadrado. La raíz de 100 es 10, porque 10 al cuadrado son 100, y la raíz de x al cuadrado es x. Entonces, aquí dentro va este número, 10x. Y luego ponemos el menos, y aquí tenemos que conseguir otro cuadrado. La raíz de 1, si queréis, es 1. Entonces aquí ponemos 1 al cuadrado, porque 1 al cuadrado y 1 es la misma cosa. Bueno, pues ya tenemos una diferencia de cuadrados, entonces ya podemos poner que esto es igual a la suma de los dos números, 10x es un número, más 1, que es el otro número, por la diferencia de estos dos números. Vamos a hacer ahora el apartado G. Vamos a ver si podemos conseguir aquí una diferencia de cuadrados para aplicar esta fórmula. Recordad, si conseguimos esta forma de aquí, ya podemos hacer directamente la descomposición factorial haciendo la suma por la diferencia. Entonces, para ello tenemos que buscar un número al cuadrado menos otro número al cuadrado. Entonces, esto de aquí es un número al cuadrado. Para saber quién es ese número, hacemos la raíz cuadrada de todo lo que hay aquí. 9x al cuadrado. Si no lo veis directamente, sería 3x, pero si no lo veis directamente, hacemos la raíz. Raíz de 9 por raíz de x al cuadrado. Raíz de 9 es 3, la raíz de x al cuadrado es x, nos da 3x. Entonces el primer número sería 3x, este sería a, al cuadrado, menos, y aquí tenemos que poner el 1 como un cuadrado. Pues ponemos 1 al cuadrado, porque 1 al cuadrado es lo mismo que 1. Ya tenemos esta forma, ¿veis? Un número al cuadrado menos otro número al cuadrado. Entonces, para hacer la descomposición factorial, o para ponerlo como un producto de factores, hacemos el primer número más el segundo, 3x más 1, por su diferencia, 3x menos 1. Ya tenemos hecha la descomposición factorial. Apartado H del ejercicio 1, pues lo mismo, aquí tenemos que hacer la descomposición factorial de este binomio. Tenemos que expresarlo como producto de factores. Y para ello necesitamos encontrar una expresión equivalente a esta con una diferencia de cuadrados.
Entonces, 16x al cuadrado es igual a algo al cuadrado. Para saber ese algo, hacemos la raíz cuadrada. Raíz de 16 por raíz de x al cuadrado. Raíz de 16 es 4. Raíz de x al cuadrado es x. Entonces, este número de aquí es 4x, todo ello elevado al cuadrado. Fijaos que si a la raíz le hacemos el cuadrado, que es lo que estamos haciendo aquí, la raíz de esto, que es esto, le hacemos el cuadrado, si a esto le hacemos el cuadrado y la raíz se anularían y nos quedaría como resultado lo que hay aquí. Bueno, pues ya tenemos la primera parte de la expresión y ahora menos 1, que es 1 al cuadrado. Ya tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado. Por lo tanto, a más b, 4x más 1 por a menos b, 4x menos 1.